nombre, Señor. Le voy a estar invitando a que usted abra su Biblia en el libro de San Marcos, capítulo 10. Poderoso Dios, verso 46. Mientras usted lo busca, yo voy a estar orando por mi vida. Amén. Padre amado, Dios de amor y misericordia, Señor. He aquí, Señor, estamos delante de tu presencia, amado Dios, para pedirte que en este día, Padre, una vez más, Señor, usted hable hacia nuestra vida, Padre. Que usted nos enseñe, Padre, aún cómo caminar bajo su presencia, amado Dios, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo le pido, Señor, que usted hable, Señor, por mi boca, Padre. En el nombre de Jesús, que pase, Señor, brasas encendidas por mis labios, Señor. Que aún mengue el hombre, la carne, mi Dios amado. Y donde su Espíritu Santo, Señor, pueda fluir, Padre amado. Señor, hablando aún a mi vida, a tu pueblo, amado Dios, Señor. Y aún los vecinos, Padre, que están escuchando, Señor, a través de estos parlantes, Padre. Toca su vida, Señor. Toca, mi Dios amado, su casa, su corazón, Padre eterno. Y que ellos puedan entender, mi Dios amado, Señor, que por medio de tu Hijo, Señor, vamos a conseguir aquella salvación tan grande, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, mi Dios poderoso, dejo mi vida en tus manos, Señor. Tu pueblo, Señor, lo dejo en tus manos, Padre. Y que en esta noche los cielos se abran, Padre amado, al favor de nuestra vida, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, te doy la gloria, Padre, a ti, Señor. Bendito Dios, Señor. Es el libro de San Marcos, capítulo 10, verso 46. ¿Todos lo tienen? Amén, gloria a Dios. Vamos a tomar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Poderoso Dios, como título tiene: el ciego Bartimeo recibe la vista. Poderoso Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Le llamaron al ciego, poderoso Dios, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Poderoso Dios, denle un aplauso al que vive y al que reina, porque para Él es la gloria, para Él es su alabanza, para Él es la honra. Poderoso Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Poderoso Dios, sabe que este es como un testimonio que marcó mi vida. Este es un relato bíblico que marcó un antes y un después en mi vida, aún en mi familia, en mi matrimonio y en todo lo que hizo el Señor en nuestras vidas. Poderoso Dios, bendito sea tu nombre. La Biblia relata que era un hombre ciego que estaba ahí sentado en una orilla, en un camino, mendigando. Poderoso Dios, y así en un momento de la vida, estando ahí en las cosas seculares de este mundo, porque estamos en este mundo, bendito Dios, que no solamente estamos de pasada, porque los hijos de Dios vamos a ir al trono celestial. Poderoso Dios, sabe que la Biblia relata de este ciego que estaba ahí mendigando, ahí en la calle, ahí en un camino, tirado. Poderoso Dios, y esto marcó mi vida porque me traía recuerdos cuando yo estaba así en la vida secular, mendigando quizás un poco de amor, mendigando quizás algo para tener, para poder comer, porque la vida me ha tratado de muchas formas. El diablo ha puesto muchas cosas de bandeja en mi vida, pero ahí estamos cada uno para ver si la tomamos, para ver si qué es lo que hacemos. Porque muchos conocemos lo que es bueno y lo que es malo. Y yo sabía lo que estaba bien y sabía lo que estaba mal. Pero aún así las cosas seculares de la vida, las cosas seculares de este mundo, quizás nos llevan a escoger hacer lo malo y hacer lo que no le agrada a Dios. Poderoso Dios,
Sabe que hoy tengo la edad de 29 años, pero en el año 2016, a causa de mi rebeldía, a causa de mi desobediencia, de no obedecer aún a mis padres, aún a mi esposa que estaba al lado mío en ese tiempo, bendito Dios, las cosas de la vida me llevaron, aún más antes porque ya lo hacía, a la edad de 14 años, empecé a consumir droga, empecé a conocer las cosas de este mundo, hacer las cosas que no le agradaban a Dios, andar en la delincuencia y andar en cuantos deleites y placeres de este mundo. Bendito Dios. Y a mí mi madre no me pudo cambiar. Aun cuando ni me junté con mi esposa me pudo cambiar. Ni aun cuando tuve a mi hijo pude cambiar. Pero cuando llegó aquel Jesús a mi vida, como había llegado este varón que estaba ciego, y que ahí cambió la vida de él, porque recobró la vista. Bendito Dios, imagínese, dice que era un hombre, cuántos años sin poder trabajar, sin poder hacer las cosas para tener sustento diario en su vida, tener que andar mendigando, tener que andar pidiendo. Bendito Dios, y así muchos jóvenes se andan en la calle mendigando, pidiendo, y son despreciados por la sociedad, son discriminados por la gente. Bendito Dios, así estaba mi vida, discriminada por el barrio donde yo vivía, porque solo con lo que me juntaba con mis amigos, que éramos un grupo de 6, quizás 7, éramos puros pleitos en ese barrio, en esa esquina donde nos juntábamos. Bendito Dios, poderoso Dios, y así estaba discriminado por la sociedad, porque era uno de esos varones que aquellos se juntaban en ese tiempo, con el cual que cargaban una pistola en la cintura, quizás cargaba con muchas cosas. Poderoso Dios, y eso me llevaba a problema tras problema, a tener un problema de este lado y del otro, y a no vivir una vida tranquila. Poderoso Dios. Y ahí me hablaban de este Cristo que cambia, de este Cristo que restaura, de este Cristo que sana, que liberta, que cambia el drogadicto, que sana los corazones, que cambia la prostituta, que cambia aquellos que están perdidos en este placer y de este mundo. Bendito Dios, pero aún así no hice obediencia a Dios, porque que yo le decía a esa chica que me predicaba, ¿qué vamos a ir a la iglesia? ¿Qué voy a ir si todavía me drogo, todavía hago esto? Bendito Dios, pero Dios nos ama como pecadores, y Él es el que cambia, Él es el que convence de pecado. Bendito Dios, y yo decía, no, ¿yo qué voy a ir a la iglesia? Porque la iglesia te prohíbe esto, te prohíbe aquello, te prohíbe lo otro. Bendito Dios, a mí la iglesia no me prohibió nada, a mí mi pastor no me obligó a nada, a mí me cambió el Espíritu Santo, a mí me cambió Dios por medio de su palabra, esa palabra que un día me ha enseñado a cómo caminar, a cómo debo andar. Poderoso Dios. Quizá usted está ahí en su casa o está aquí sentado diciendo, yo no quiero ir a la iglesia porque la iglesia te prohíbe, la iglesia te dice que esto no, que esto, aquello no. No, iglesia, vecino, la iglesia, la palabra de Dios nos enseña cómo debemos caminar, que aún el borracho no va a entrar en el reino de los cielos, el fornicario, el avaro, y cuántos esos deleites de este mundo son que nos apartan de la presencia de Dios. Poderoso Dios. Yo como joven, a mí me encantaba andar de conjunto, de zapatillas de marca. Bendito Dios. Pero un día, por medio de su palabra, con el Espíritu Santo, Dios trajo esa convicción de pecado. Porque andamos así en la sociedad, con un conjunto, con una zapatilla cara. Ese vende droga, ese roba, ese hace esto, ese hace lo otro. Bendito Dios, quizás muchos dicen, no, que la ropa no tiene importancia. Sí, no tiene importancia, porque la ropa no nos va a salvar. Pero la ropa marca una diferencia, marca a un hijo de Dios que ha cambiado. Porque así un día le dijeron a un tío mío, qué bueno que tu sobrino ha dejado esa 45 y ahora anda con una Biblia en la mano, anda con traje, y él ya no anda en esa vida loca. Poderoso Dios, somos carta leída. Cuando marcamos una diferencia, las personas de afuera tienen que ver esa diferencia, que somos unos cristianos convertidos. Bendito Dios, que hacemos lo que Dios manda. Poderoso Dios, bendito sea tu nombre, Señor.
Tuya la gloria, Señor. Así estaba mi vida, llena de placeres de este mundo, llena de cosas que no le agradaban a Dios. Bendito Dios. Sabe que aún nos separamos con mi esposa. Hoy ya es mi esposa, porque ya son 5 años, poco más de 5 años y medio, que para la gloria del Señor nos hemos casado bajo la ley del Padre, para hacer lo bueno y lo agradable delante de Dios y estar en obediencia ante Él. Poderoso Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Sabe que hemos pasado, ya son 10 años casi que estamos con mi esposa, entre peleas, luchas y pleitos, separaciones y todo lo demás. El diablo ha hecho con nosotros lo que había querido, hasta que conocimos este Cristo que nos dio autoridad y poder para reprenderlo al diablo y todo su demonio, para reprenderlo al diablo de nuestra vida, porque el diablo no tiene ni arte ni parte contra su vida. Poderoso Dios. Quizás me he deslizado, le he dejado por los placeres de este mundo, y que sé hacer las cosas locas de esta vida, andar con una y con otra en estos placeres del mundo, estos placeres que me estaban llevando a ese camino de la perdición. Bendito Dios, así también el diablo empezó a tratar con su vida y empezó a llevarle en cosas que no debía hacer también. Poderoso Dios. Y así fueron pasando los años, 2 años quizás de separados, cada uno por su lado, cada uno haciendo su vida. Bendito Dios, quizás hoy estás pasando esa necesidad, que tu matrimonio está dividido, que usted está por un lado, su esposo por otro. Pero déjeme decirle que hay un Dios que restaura, hay un Dios que sana los matrimonios, que sana los corazones. Poderoso Dios, ese Dios que te venimos a predicar, ese Dios que te venimos a contar, que está en este lugar, que quiere entrar a tu vida, que quiere sanar tu hogar, tu vida. Poderoso Dios. Sabe, iglesia, que de tantos pleitos, de tantos problemas que tenía en mi barrio, me tuve que ir, porque no podía andar así. Aún ya estaba cansado de esa vida que llevaba. Quizás lo hacía por la influencia de decir que mis amigos lo hacían, por querer ser lo mismo, por querer ser lo mismo que ellos. Bendito Dios. Pero eso me estaba llevando a un camino de perdición. Eso me estaba llevando a un camino que podía terminar muerto. Con mis amigos salíamos en autos a robar allá en Alderete, en la banda, en diversos lugares. Un día nos llegaron primero, le hicieron tantos tiros al auto en el que íbamos, que lo dejaron lleno de agujeritos por todos lados. Por misericordia de Dios estamos de pie con el hermano que andábamos ese día, que hoy está también al servicio de Dios. Bendito Dios. Aún en nuestros barrios estaban los tiros con uno y con otro. De ahí nos ha sacado Dios. De ahí ha sacado Dios a muchos jóvenes que están en este lugar. Poderoso Dios. Y cuando también empezaba el camino del Señor, que tenía que ir a la iglesia que estaban en el barrio que yo vivía, el diablo susurraba a mi mente: ¿qué van a decir aquellos que se juntaban con vos? Verte pasar de saco y con una Biblia en la mano. Pero en ese momento vino aquel que trajo la convicción de pecado hacia mi vida, el que me cambió. Me dijo: ellos no te van a salvar, ellos no te van a salvar, tus amistades no te van a salvar, tu esposo no te va a salvar, tu esposa no te va a salvar, tus hijos no te van a salvar. Tú mismo vas a encontrar la salvación. Depende cómo camine bajo la voluntad del Señor. Es lo que me hizo entender el Dios Altísimo, que yo iba a salvar mi alma. Depende cómo yo camine bajo la presencia de Dios. Bendito Dios. Y así estaba también mi matrimonio destruido, destrozado, cada uno por su lado. ¿Sabe que cuando yo me había ido de mi barrio, me había trabajado en una provincia de Río Negro? Porque yo en mi barrio no podía estar. Bendito Dios. Ya el diablo había hecho lo que había querido conmigo. Perdí el nacimiento de mi hijo por salir a robar
Y caí preso 9 meses. Caí cuando mi esposa estaba embarazada. Y salí cuando mi hijo ya tenía 5 años, 5 meses de vida. Poderoso Dios. Perdí el nacimiento. Perdí quizás muchas cosas maravillosas que Dios tenía para mi vida. Por dejar que el enemigo hable a mi vida y hacer lo que él quería. Poderoso Dios. ¿Sabe que cuando me fui a Río Negro en ese tiempo, una noche solo bastó para que yo ya me sintiera tan mal de llorar? Soy hombre y muchas veces nos creemos más hombres porque hacemos cosas de este mundo. Pero también nos ha tocado como hombre llorar ahí en un rincón a la escondida. Porque ha llegado ese momento que nuestra vida está destrozada y no da más. Ni siquiera la droga, ni siquiera el alcohol, ni siquiera tus amigos te pueden dar esa paz que Cristo da. Poderoso Dios. Sabe que una noche me bastó en llorarle al Señor y decirle: Dios, si realmente vos existís, quiero mi familia. Extraño a mi mujer, extraño a mi hijo, el cual estoy perdiendo tantas cosas con él. Porque ya mi hijo tenía más de 2 años. Poderoso Dios. ¿Sabe que eso bastó? De entregarle mi corazón a Dios, de humillarme delante de Él y pedirle. Porque es lo que Dios quiere, que nos humillemos y le pidamos, porque sus oídos están atentos a lo que usted le está pidiendo. Bendito Dios, porque su palabra nos enseña que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todo lo que nosotros anhelemos, que necesitemos, si está en su voluntad, Él nos lo va a dar. Poderoso Dios. ¿Sabe que Dios no tardó en responderme? Vine de aquel lugar cuando terminé de trabajar. Poderoso Dios, una noche conversando con la que hoy es mi esposa. Madre, pedí mis 2 hermosas bendiciones a mi hijo de 7 años y mi pequeña de 7 meses. ¿Cuál Dios me ha dado para cuidar, para adoctrinar, para ayudarle, para estar en las buenas y en las malas, en las luchas, en las dificultades, en los buenos tiempos, en todo momento? Una noche me bastó para entregarle el corazón a Dios y pedirle de todo corazón. Volví de aquel lugar y 2 semanas el Señor respondió lo que le había pedido en esa noche. 2 semanas había tardado el Señor para devolverme mi familia. Pero ahí comenzó otra historia, ahí comenzó otro problema. Bendito Dios. Las cosas que yo como hombre había hecho y había causado a mi esposa sufrimiento, dolores, había dañado su corazón. Bendito Dios, porque la había engañado, la había maltratado y cuántas cosas más. Poderoso Dios. Pero ahí comenzó otra historia en nuestra vida. Quiere comenzar de nuevo. Bendito Dios, y no poder, porque el diablo traía a memoria lo que estábamos haciendo cuando uno estaba por su lado y cuando el otro estaba por el otro lado, a recordar que vos andabas con aquel y vos con aquella. Bendito Dios. Y el diablo empezaba a maquinar ahí en la mente y no quería, porque ya estaba haciendo un propósito de Dios que volvamos a estar juntos. Bendito Dios. Ahí empezaron los maltratos físicos, verbales y cuantas cosas más en nuestras vidas. Bendito Dios. Porque el diablo te va llevando de peor a peor. Primero empiezan los insultos, las cosas verbales, pero después de uno se empieza a ir a las manos, a los maltratos físicos. Y generamos dolor hacia la otra persona. Generamos que su corazón sea lastimado. Porque no tenemos al Dios Todopoderoso en nuestra vida, aquel que llena ese vacío que usted tiene en su corazón, que está necesitando que Dios transforme su casa, sus hijos, su matrimonio, su hogar. Poderoso Dios.
Ahí empezó nuestra vida, con esos pleitos y todas esas cosas. Y llegó una noche que el diablo controló tanto la mente, que en esa noche recibí una puñalada de parte de mi esposa. Bendito Dios, y me dijo, esto no puede seguir así, esto no va más. Agarré mis cosas y me fui, porque le dijimos, vas a terminar muerta vos o termino muerto yo. Y es lo que el diablo quería. Pero yo te voy a decir, hermano, yo te voy a decir, iglesia, cuando Dios te llama, cuando Dios te tiene escogido, no hay diablo que se levante, no hay diablo que se ponga a la voluntad del Dios Altísimo, porque Él te ha llamado y Él está contigo. Poderoso Dios, porque no ha dejado escrito que al fin de los días estará con nosotros. Hasta el fin de nuestro día, Él va a ir delante nuestro. Poderoso Dios. En ese momento, regresé a la casa de mi abuela. Ahí estaba mi tío. Poderoso Dios. El que me dijo, están por hacer una campaña en este lugar. Cómo no se acercan, cómo no vienen. Dios me va a ayudar. Él no me dijo, la iglesia te va a ayudar. Él me dijo, Dios te va a ayudar. Poderoso Dios. Bendito Dios. Ahí empezó, y sabe que ahí yo me había ido ya de la casa en la que hoy estamos con mi esposa. Y ella esa noche me hizo llamar. Regresé del trabajo a las 2 de la mañana y me fui. Y le dije, mira, mi tío me dijo que están por hacer una campaña, que Dios no puede ayudar. Y yo en ese momento le decía a mi esposa que ella era la que tenía que ir, porque ella era la loca. Poderoso Dios. Yo pensaba que yo estaba bien, pero también había en mis cosas, en mi vida, cosas que yo también debía cambiar, cosas que yo también debía sacar de mi vida. Poderoso Dios. Porque todos tenemos algo en nuestra vida que debemos cambiar. Bendito Dios. Y ahí mi esposa dijo que iba a intentar. ¿Cuántas cosas no intentamos en este mundo? Y quizás a los curanderos, los hechiceros, que restauren su matrimonio, y su matrimonio estaba peor. Porque los curanderos no pueden hacer nada. Solamente aquel Dios poderoso, el que cambia, que restaura y que liberta. Poderoso Dios. Bendito Dios. Y sabe que ahí ella tomó la decisión de ir a la iglesia a ver si qué podía hacer Dios. Y ahí comenzó el Señor a obrar en nuestra vida, a obrar primeramente en su vida. Y Dios quiere, amado vecino, vecina, amada iglesia, que usted está aquí en esta noche, que por medio de su vida, su familia cambie, por medio de su familia, sus hijos salgan de las drogas, por medio de su vida, sus nietos aún sean sacados de la delincuencia, de la droga y de cuantos placeres de este mundo. Poderoso Dios. Sabe que ahí empezó ella a ir a la iglesia, y ella ya sentía orar y oraba, como le enseñaban en la iglesia, a cómo pedirle a Dios, que conversara con Dios, que le pidiera. Bendito Dios. Y ahí también empezó el diablo a usar mi vida, porque yo no congregaba, porque yo le decía a ella que solamente ella tenía que cambiar. Ella empecé a levantarme contra su vida, a insultarla y decirle cuántas cosas, y a decirle que no va a ser iglesia. Bendito Dios, recién estaba comenzando y yo le decía esas cosas. Bendito Dios. Si usted le dice a alguien así que está comenzando a caminar en el camino del Señor, no le diga, porque quizás cuántas veces dijo, ¿cómo no cambia? ¿Cómo no cambia esta basura? Porque así muchas veces la madre le dice. Y cuando está buscando el cambio, se levanta contra la vida de ellos. Así fui yo en ese momento. Yo quería que ella cambiara, pero quizás yo me estaba oponiendo, siendo usado por el enemigo, para que el cambio llegue a su vida y el cambio llegue a nuestro hogar. Bendito Dios. Poderoso Dios.
Y sabe que ahí empezó a tratar el Señor con su vida, a moldear su carácter. Y sabe que estando en el camino del Señor, empezando los caminos del Señor, yo le escuchaba orar, le escuchaba clamarlo al Señor. Y por medio de esa oración, Dios empezó a tocar mi vida. Que también empecé a ir a la iglesia. Bendito Dios. Pero iba por querer conformarla a ella, por querer decir que iba a cambiar, por querer decir que yo iba a ser otra persona. Pero estaba siendo la misma persona, porque realmente no lo tenía a Jesucristo en mi corazón, no lo tenía el Espíritu Santo en mi vida. Y así empezó a tratar el Señor también con mi vida. ¿Sabe, iglesia, que me afanaba en el trabajo? Tenía 2 trabajos en ese tiempo. Trabajaba con mi suegro, venía, me bañaba, iba un ratito a la iglesia. Quizás ni escuchaba, por querer complacer a mi esposa, que la acompañaba. Salía del trabajo, me iba, era cadete, y así era todos los días en nuestra vida. No teníamos una mesa donde comer, no teníamos silla donde sentarnos, no teníamos heladera, no teníamos nada. Pero una noche, iglesia, lo cuestioné a Dios, sin saber que yo no debía hacer eso, porque a Dios no lo cuestiona, hay que cuestionarlo. Porque muchas veces cuestionamos a Dios: si tú me das, yo lo hago. Dios no da y no lo hacemos, porque lo he vivido y lo he hecho. En mi inconsciencia le dije: si realmente vos existís, Señor, voy a dejar ese trabajo de noche y voy a ir a la iglesia. Bendito Dios. Pero primero yo hice y Dios hizo, porque yo decidí dejar ese trabajo de noche y me fui a la casa del Señor. En ese momento había un profeta que nunca me voy a olvidar ese día, un profeta de Salta, que ya terminando la reunión se volvió y caminó hacia donde yo estaba casi atrás, y empezó a decir: levanta tus manos, levanta tus manos. Y yo miraba para todo lado, porque yo pensaba que le decía a otra persona, y me decía: si vos levanta sus manos. Y en ese momento se acercó hacia mi vida, se acercó hacia mí y me empezó a decir: yo estuve el día que te quisiste matar, porque había llegado un momento que teniendo armas, teniendo droga, teniendo plata, teniendo placer en este mundo, estaba en un alquiler y estaba triste, estaba solo, porque cuando me iba a dormir estaba solo. Y ese día había agarrado mis propias armas y me la había puesto en la cabeza. Y ese día yo había sentido algo en mi vida, que en ese momento ya había quedado dormido. Y al otro día me había levantado como estaba en ese momento. Y aquel varón me dijo todo eso, lo que que había vivido en ese día. Y yo dije: ¿cómo puede saber que ni siquiera me conoce ni yo lo conozco? Y recién estoy empezando a venir a la casa de Dios. Pero hay uno que te conoce. Hay uno que conoce tu caminar, desde que tú te levantas hasta que tú te acuestas. Hay uno que conoce lo que usted necesita, lo que usted está necesitando en su vida, en su casa y en su familia. Poderoso Dios. Y ahí en ese momento, poderoso Dios, creí realmente en el Señor. Ahí empecé a saber que hay un Dios que existe, a saber que hay un Dios que está para usted y para mí. Quizás usted está como este ciego estaba mendigando, estaba ahí necesitado por la sociedad, y la sociedad quizás lo discriminaba. Aun cuando Jesús iba pasando, los discípulos le hacían callar, pero él fuertemente gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Él no se calló. Quizás muchos te van a querer hacer callar, pero usted no calle. Usted más clámele a Dios. Usted más le pídale a Él. Usted no tenga vergüenza, sino que usted más pídale a Él que cambie su vida. Y dígale: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mi vida. Ten misericordia de mi matrimonio. Ten misericordia de mis hijos, de mis nietos, de mi familia. Poderoso Dios, porque así como aquí Jesús restauró, sanó la vista de ese ciego, Dios quiere restaurar tu vida. Y hoy Dios te dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga, iglesia? El Jesús que un día ha sanado, ha libertado, ese mismo Jesús está hoy en este lugar diciéndote: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga, iglesia? Poderoso Dios, así como el Señor ha cambiado mi vida de la droga, de la delincuencia y de tantas cosas más, ha restaurado mi familia, mi matrimonio. Así Dios quiere hacer con tu vida. Así Dios quiere hacer con tu familia, con tu matrimonio, con tus hijos. Quizás se han perdido en la droga, quizás se han perdido en tantas cosas de este mundo. Nico, pasa para acá, hijo. Gloria a Dios, así como quizás tus hijos y tu familia están necesitando de Dios. Hoy es en la noche, vecino, vecina, joven, jovencita, hoy vengo a decirte de parte de Dios que la droga no es la solución, la delincuencia no es la solución, los placeres de este mundo, el alcohol, nada es la solución, sino aquel que dio la vida por ti y por mí. Porque de tal manera amó Dios este mundo, que ha dado su único hijo, para que no nos perdamos. Él ha dado su hijo por usted y por mí. Poderoso Dios, yo le voy a invitar que en un momento se ponga de pie, que voy a orar por su vida, por su familia, por sus hijos, así como un día lo ha hecho conmigo el Señor, porque hoy soy un joven de 29 años, que Dios lo ha cambiado.